Ahí están viendo. Hoy vamos a fortalecer los conceptos de vectores que aprendimos la clase anterior con un ejercicio. Vamos a ir viendo y vamos a ir hablando de los conceptos de vectores a medida que vamos viendo un ejercicio. Seguramente este no lo vamos a completar, pero vamos a avanzar lo más que se pueda para que tengamos fortalecido estos conceptos, como les dije. Ahí está el ejercicio 9. Vamos a hacer todo el proceso para solucionar el ejercicio 9. Dice, dado una lista A de m caracteres alfanuméricos en minúsculas, se solicita ingresarla y a continuación, utilizando un menú de opciones, permitir insertar un nuevo carácter en A en la posición P, la cual es ingresada por teclado, eliminar el elemento anterior al primer carácter del tipo vocal de la lista, cambiar los caracteres que representan a las vocales A, I o U presentes en el arreglo A por su equivalente en mayúsculas y de mostrar el vector. Muy bien. Todo eso es lo que tenemos que hacer para el ejercicio 9. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, son los datos de entrada y datos de salida, el análisis de estos datos. ¿Con qué datos de entrada contamos? ¿Qué datos tienen ustedes que ingresar? O el usuario, ¿qué datos tiene que ingresar el usuario? Esos son los datos de entrada. ¿Qué piensan? ¿Qué hay que ingresar? Ingresar la lista de M caracteres. Ajá, entonces, ¿qué tenemos como dato de entrada? La cantidad de caracteres, que para nosotros es M, y tenemos la lista de caracteres, que para nosotros en este caso se llama A. En este caso, una lista, recuerden que podía ser de variables simples o de vectores. Cosas que nosotros veníamos trabajando ya en los prácticos anteriores, listas de algo con variables simples. En este caso, no conviene variable simple, ¿por qué? Porque por las tareas que me están pidiendo que haga. Eso hay que analizarlo, porque las listas se pueden manejar con los dos tipos de variables ahora, con variables simples o con vectores. Dependiendo de lo que haya que hacer con esa lista, nosotros vamos a tener que decidir si es con variables simples o con vectores. En este caso, como ven en las tareas que hay que hacer de insertar, eliminar, etcétera, esto me está indicando que eso va a ser un vector. Y así lo represento a los vectores cuando yo quiero que en el dato de entrada quede reflejado que es un vector. El nombre de la variable y entre corchetes un índice para decir que eso es efectivamente un vector y que no es una variable simple. Muy bien. ¿Qué queremos como salida? ¿Qué quieren mostrar ustedes como salida? Ya no es tan fácil decidirlo, ¿no? Miren, cuando están planteando un problema, ustedes tienen que decir, sí, ¿yo qué tengo que mostrar? eh, mostrar la lista A, pero modificada. Ujú. Nuevo Entonces, valor. mostrar La la lista A con lista A de I. ¿Me gustó? Sí. Para cualquier tarea que ustedes hagan, ustedes van a tener que mostrar la lista. Es lo único que hay que mostrar en este problema. Porque ustedes van a hacer la tarea A de insertar un nuevo carácter, entonces yo voy a querer ver cómo quedó. Mostramos la lista. Para la tarea B, cuando quiera eliminar un elemento, voy a querer ver cómo quedó. Mostrar la lista. Cuando cambie los caracteres, lo mismo. Voy a mostrar la lista. Y ahí hay una opción que obviamente nos decía mostrar el vector A. ¿Está? Pero en este caso, el dato de salida es, obviamente, lo que yo tengo que mostrar es la lista A de I.
Genial. Con esos datos de entrada, yo siempre voy a tener que mostrar la lista. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer algunas tareas sobre esa lista y cuando las haga, las muestro. ¿Está? Obviamente voy a tener una opción en el menú para hacer. Caso de prueba. Entonces vamos a crear una lista de m caracteres, donde m va a ser 10. Entonces A de I va a tener 10 elementos. Normalmente cuando es un vector, los elementos los ponemos entre llaves para identificar que son todos los elementos que están en el vector. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos que son caracteres alfanuméricos. Entonces, en minúscula dice A, perdón, C, A, B, I, H, Z, O, 2, F, 1. ¿Puede haber números? Sí, No nos influiría en nada. No nos influiría en nada en este caso. Por eso creo que es un carácter más. ¿Está? Ahí están los 10. Cuando es carácter lo ponemos entre apóstrofes para identificar que es un carácter. Entonces son los 10 elementos que tenemos. Para la primera tarea, para la tarea A, ¿qué necesitamos? pedí un ingreso de P. Ah, entonces también era un dato de entrada y no me lo dijeron. ¿Vieron? ¿Vieron qué bueno que es hacer análisis? Ahí te estás dando cuenta que P era un dato de entrada. Entonces yo acá tengo que decir P igual a ¿cuánto? P igual Está a bien. 5. ¿Qué más necesito? Un carácter A. Posición P. También es un dato de entrada. Dice, insertar un nuevo carácter en A. En la lista A tengo que insertar un nuevo carácter. Entonces, para la tarea A, ¿qué necesito? P, sí, ya me dijeron que es 5. Y un carácter X, digamos. A, otro carácter, ese también es un dato de entrada. Tampoco lo habíamos tenido en cuenta. Llamemos X. Entonces digo que P es este y X es igual a G. ¿Cuál es la salida? El vector, pero con en la posición 5 la G. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va la G. Lo inserté. Un elemento más insertado, lo que el usuario pidió. Genial. Eso hay que hacer. Para la tarea B, eliminar el elemento anterior al primer carácter del tipo vocal de la lista. ¿Qué hay que mostrar para la tarea B? El vector sin la primera posición, sin la C. El vector sin la C, porque la primera vocal es A y yo elimino la anterior. Perfecto. Quedaría así.
Y para la tarea C, cambiar las vocales que representan las vocales A, E, I, O, U, presenten el arreglo A por su equivalente en mayúsculas. Entonces, para la tarea C, ¿cómo quedaría? En vez de la A en minúscula, la A en mayúscula. En vez de la I en minúscula, la I en mayúscula. En vez de la O en minúscula, la O en mayúscula. Entonces, fíjense que para el caso de prueba, que tengo yo acá, que el dato de entrada tengo M10 y la lista era esta, para el caso A tengo que ingresar una posición y un carácter y tengo que insertarlo en esa posición, a ese carácter. En la B tenía que eliminar el elemento que estaba antes de la primera vocal. Si la primera vocal era la A, antes eliminé esa posición. Y en la tarea C tenía que cambiar todas las vocales de minúsculas a mayúsculas. Y en cada caso mostraba, obviamente, lo que me pedía el dato de salida de la lista A, D, I. Por eso la salida era esta, la salida era esta y la salida era esta. Para cada una de las tareas. En este caso, prueba en caso de que el usuario haga todas las tareas en orden, digamos que no. No, da lo mismo. Sí, en realidad sí. Pero Porque da lo si mismo porque vos. primero, pero si primero hiciera B, el vector sería diferente antes que haga A, digamos. Entonces Claro, no, sí, por eso. En este caso hizo A, B y C. Pero para uno entender por eso es que el orden la puse ahí, en qué orden se hizo, digamos. Porque si vos pones primero B, podrías poner B, después A y después C y ver cómo te queda el caso de prueba. Da lo mismo. Da igual. Lo interesante del caso de prueba, más que sea en el orden en que se hace, cuando hay más de una tarea, obviamente, ¿no? En el orden en que se hace, sino es ver cómo se hacen esas cosas, qué es lo que pide que hagamos. Porque ahí van a poder tener muchas más, mucha más amplitud en cuanto a lo que hay que hacer para resolver el problema. ¿Qué es lo que importa? No importa el orden en que lo hagas, sino que cómo se hicieron cada una de las cosas. Tareas. ¿Qué hacemos primero? mm, ¿Qué hay que hacer primero? para declarar que en el tipo de... No, ¿cómo que se llama? En tareas, más que nada, ¿no? No importa las declaraciones, eso lo vamos a ver. Ingresar el tamaño. ¿Para qué ingreso el tamaño? eh, ¿Para qué para- ingreso el tamaño? el tamaño del vector. ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué se Vamos a ver. necesita el tamaño? Para ingresar el vector. Entonces la tarea es Ingresar el vector. ingresar el vector conociendo la cantidad. ¿Está? Ingresar el vector conociendo la cantidad. Esa es la primera tarea. La hicimos siempre eso. Ya la hicimos la clase pasada también. Dos. Después de ingresar el vector, ¿qué hay que hacer? ¿Qué sería mostrar el menú? Sí, sí. Entonces, no es mostrar, sino que es, ¿qué será? Crear el menú. Cosas que ya hicimos también. Fíjense que hay muchas cosas que ya conocemos. Serían cuestiones de implementar algo que ya hicimos. Nosotros ya la clase pasada ingresamos un vector, la clase pasada anteriores a la clase pasada ya creamos un menú. Después, ¿qué hay que hacer después de crear el menú? Y dependiendo del... Dependiendo de la tarea, entonces yo tengo que decir tarea A, porque la nombre A, ¿no? A, B y C. Sí. Tarea A.
¿Qué hay que hacer para la tarea A? Yo tengo que discriminar qué hay que hacer en cada tarea. ¿Qué hay que hacer en la tarea A? Pedir el ingreso de P. Ingresar P y X. Ingresar Muy A. bien. X, claro, X se llama. Ingresar P y X. ¿Qué más? Insertar A en P. Insertar X X en P, perdón. en la posición P. Muy bien. Eso es todo. Tarea B. ¿Qué hay que hacer para la tarea B? Eliminar el elemento anterior al primer vocal. Bien, dale, pongamos. Eliminar anterior a la primer vocal. Genial. Y en la tarea C, Cambiar las vocales por mayúsculas. exactamente. Modificar las vocales a mayúsculas. Genial. Esa es mi La, estrategia. la tarea de demostrar Ah, perdón. únicamente. Y 6. Me faltó 6, la tarea D, porque son parte del menú, es mostrar. Acá está muy bueno porque está muy detalladito qué es lo que hay que hacer. Genial. Entonces, ya tengo mi estrategia o las tareas, mi estrategia de solución. Entonces voy a ir por la primera. Ingresar el vector conociendo la cantidad. Que lo primero que vamos a tener que hacer es definir esas variables de entrada que yo tenía acá, que yo ya las analicé. M, que es la cantidad, la lista de caracteres, la posición, que en este caso el vector de caracteres, una posición y un carácter X. Todo eso lo tengo que definir en el main. Entonces, voy a arrancar por el vector, porque para definir un vector ya vimos en la clase pasada cómo se hacía. Yo ya lo tengo acá, lo que hicimos en la clase pasada. Y vamos a declarar el vector. El vector se declaraba con un tipo de dato. En este caso, en vez de ser int, es char, un vector de caracteres. ¿Ya? Y es lo único que cambia. Después el otro le voy a dejar tbec y el tamaño también le dejo el mismo porque no me influye por ahora esa cantidad. Una vez que tengo declarado el tipo de dato, vengo acá y ya digo que voy a tener mi vector, que en este caso se va a llamar A, y el tamaño, que se va a llamar M. ¿Está? El vector A de tamaño M. Y también necesito una posición P y un carácter X. Entonces, una posición P que también la voy a declarar como short y un carácter X que lo voy a declarar como char. Es decir, que ahí me estoy fijando en los datos de entrada y tengo declarado ya todo lo que quería. El vector y su tamaño, P y X. El vector, tipo de dato vector, la variable de tipo vector, el tamaño M, P y X. Y ahí voy a cargar el vector. Conociendo la cantidad. Ah, en la entrada condicionada. Ya la había hecho. Cargar el vector ya lo tengo de la clase pasada. ¿Y qué es lo único que hago? Y bueno, no, en vez de mandarle B, le mando A y M. Y esto me va a cargar el vector. El mismo, no tengo que tocar nada. ¿Está? Fíjense de bueno que es la modularidad y hacer tareas que son bastante específicas para vectores. La carga, yo no tuve que hacer nada, es lo mismo que tenía en la clase pasada. Lo único que hice fue decirle qué vector este, y qué tamaño quería. Fíjense, todavía no tengo el menú, ¿no? Pero voy a hacer cargar el vector y mostrar el mismo de la clase pasada, que lo único que hice fue cambiarle qué se mandaba nada más. Bueno, hay variables que no están. Ah, perdón, en el mostrar sí tengo que cambiar un poquito porque estoy mostrando por ciento C. Nada más. Ahí están variables que no están siendo usadas. Vamos a poner play. Ah, para ustedes no están viendo esto porque creo que compartí solo la ventana.
Esperen que ya les vuelvo a compartir todo. Ahí está. Ingrese la cantidad de elementos, voy a ingresar 5 y ahí voy a ingresar CA y no funcionó. Hay que limpiar el buffer. Ah, muy bien, muy bien. Hay una pequeña cuestión que ya lo vimos, que es con caracteres, que no nos está, no la tuvimos en cuenta, obviamente, pero es porque no nos olvidamos, pero cuando hacemos una pequeña prueba, nos damos cuenta de que algo está fallando ahí, ¿no? Y que es cuando vamos a cargar el vector, siempre que se ingresaba un carácter antes de ingresarlo, se El tenía flush. que, Este, se tenía que cambiar limpiar el buffer. Profe, Sí, yo vi que eso también se soluciona solo poniendo un espacio antes del porcentaje. acá Sí. Sí. puede ser. Es porque, a ver, mm, porque ahí estás dando un formato distinto Ajá. O sea, a lo antes que del estás cargando. porcentaje le pone un espacio y ya se soluciona. Ahí, Sí. esa no la sabía, pero es porque le estás dando un formato distinto a lo que estás por cargar. Acá, y acá no le cambies tampoco. Por ciento. Sí. No, acá era por ciento HD, y acá era por ciento C. Si no me estaba mostrando los números. 5 y ahora sí. A, C, A, B, B, U. Y ahí me cargo. Fíjense que era el mismo, nada, bueno, incluyendo el F-Flush, porque estamos haciendo caracteres, porque si no, no funciona bien. Este, y me fue cargando los vectores, me fue cargando los datos del vector y después lo mostró. Y no toqué más nada que modificar lo que se mostraba, nada más. ¿Está? Esto es lo genial que tiene la modularidad. Yo una vez que me tengo el cargar vector y el mostrar vector, lo voy a usar en todos los programas de vectores, seguramente lo voy a usar, así que copio, pego y ya lo tengo. ¿Está? Hay que ver en qué momento lo usamos. Bueno, hasta acá tenemos la primera tarea solucionada. La de ingresar el vector conociendo la cantidad, lo hicimos. Utilizamos el mismo cargar vector de antes, poniéndole el tema del F-flash, porque es un vector de caracteres, solo por eso. Si hubiera sido de números, no tenía que tocar nada. Después dice, tenemos que crear el menú. Otra cosa que ya hicimos y que nos las podíamos traer del programa, que ni me acuerdo en cuál programa. ¿Ustedes se acuerdan en qué programa lo hicimos? Al menú. Alguna vez lo hicimos y yo se los pasé, creo, pero no me acuerdo en cuál. no, no me acuerdo. Así lo voy a buscar y lo traigo, si no hay que hacerlo de nuevo. El menú, bueno, lo hagamos rapidito porque el menú es estándar también. Se hace un do, while, mientras la opción sea distinto de cero, donde acá también hay que tener otra variable que se llame OPC de opción. Acá decimos que muestre el menú por un procedimiento, que muestre las opciones, y de ahí decíamos do este, scanf, este, comilla, comilla, coma, por ciento HD, ampersand OTC, para que ingrese una opción, y después venía el switch OPC.
Y acá venían los distintos case. Case 1. En este caso teníamos 3. Perdón, 4. Case 2. Case 3. Case 4. Break. Break, break, break. ¿Está? ¿Qué nos está faltando? El módulo de menú, que era un procedimiento. Lo vamos a poner por acá. Void menú. Sin parámetros, porque lo único que hacía era mostrar opciones. Printf, comilla, comilla, 1, insertar nuevo elemento. Dos, perdón, barra n, porque si no, no me puede mostrar todo seguido. El 2 era eliminar un elemento. El 3 era cambiar vocales a mayúscula. Y el 4 era mostrar vector. Y obviamente tiene que haber una que sea 0. Salir. Ah, acá me faltó el mensajito. Ingrese una opción. Chiqui. La única que puedo hacer por ahora es la 4, que ya tengo el módulo, que es mostrar el vector. Por acá la tenía. Que la opción 4 ya la tenía diseñada o ya la tenía hecha de la clase pasada, así que puedo poner directamente que muestre el vector. Compilo, no me dio errores, la X y la P no la estoy usando todavía. Pongo play y veamos qué pasa. Vamos a cargar el vector, 5 elementos, ingrese el valor CBDE. Y una vez que tengo el vector cargado, voy a mostrar el menú. Todavía está feito, después eso lo vamos a mejorar a medida que vamos aprendiendo cómo mejorar cosas visuales en la pantalla. Y lo único de las opciones que puedo hacer, no puedo usar ni la 1, ni la 2, ni la 3, porque todavía no la diseñé, pero puedo hacer la 4, que es mostrar el vector, con lo cual cuando ponga la opción 4, me va a mostrar el vector, CBDEA, como lo había ingresado, y bueno, y después me muestra de nuevo el menú. Esto está muy feo visualmente. Está muy feo visualmente. ¿Cómo se hace para mejorar esta visual y para que quede un poco mejor, un poco más bonito a esto? Se utiliza el manejo de pantalla. ¿Está? Lo primero que se hace antes de mostrar el menú es borrar la pantalla. Y esto se lo hace con la sentencia system, el procedimiento system, y le pongo CLS para que borre la pantalla. Acá creo que esto necesitamos también
librería, ¿qué se llama? No sé si la stdlib. Sí, la stdlib. Y acá, ¿cómo era? CLS era con minúscula. Quiere carácter. System. Pero así, ya no me acuerdo cómo es. Ahí está. Veamos si funciona. Cuando ingrese la cantidad de elementos, voy a ingresar 4 nomás. A, es X y D. Y C. Cuando yo ingrese Enter, como lo que tiene que mostrar el menú, antes me lo tendría que borrar la pantalla. Y ahí borro la pantalla de lo que tenía antes y ya me mostró el menú. Si yo pongo 4, muestra. Fíjese que hace un chispazo ahí. Está mostrando, pero como le dije que siempre me borre antes de mostrar el menú, muestra y se va de nuevo al menú y borra todo lo que mostró. Para solucionar eso, se utiliza, antes de volver al menú, en vez de CLS, lo que se conoce como pausa. Entonces, ponemos de nuevo 4ACXD. Y fíjense que ahora va a borrar, va a mostrar el menú, porque después de ingresarlo ya no necesito más nada. Muestra, pongo 4, la opción 4, me muestra y me dice presione una tecla para continuar. Ahí está malito que muestre después de la D, que es lo último que mostró, es de System Pausa, porque ahí me faltó un barra N seguramente. Pero ahora dice presiona una tecla para continuar, y cuando yo presiono una tecla para continuar, el menú borra todo lo que ve en la pantalla y vuelve a presentar el menú. Esta es una mejora de visualización, una mejora de experiencia del usuario que se llama, para que tenga este, un mejor desempeño. Vamos a ver el mostrar, que seguramente no tiene barra N. Acá, ¿vieron? Voy a ponerlo acá. Vamos a poner acá. Ahí está. Solo por eso. Bien. Bueno, ahí aprendimos a ver el menú y le metimos dos cositas nuevas al menú, que era borrar pantalla antes de presentar el menú y poner la pausa después de haber realizado la tarea correspondiente en ese menú. Para usar la librería, para usar el procedimiento system, hay que usar la librería stdlib. La stdlib. Bien, acá hicimos rapidito el menú. Cosa que si yo ya lo tenía hecho, copiaba y pegaba y ya, ¿no? Y después empezaba a cambiar las opciones. Pero bueno, por eso fui rápido, porque esto ya lo habíamos visto. Ahora sí me interesa centrarme en la tarea A. La tarea A es lo que yo voy a poner en el case 1. Entonces, me dice que tengo que ingresar una posición P y un carácter X. Bueno, vamos a hacer eso primero. El ingreso de esos datos se lo tiene que hacer acá directamente en el main. Entonces vamos a poner un printf para que ingrese una posición y un scanf P. Era short, así que pongo HD. Y también un printf ingrese un carácter. ¿Está? Y aquí está, ponemos %C y X. Acordándonos que cuando es un carácter, sí o sí tengo que poner el fflash porque es un carácter.
Cada vez que sea un carácter, va el F flash. Entonces ya tengo solucionado esto. Ingresar P y X. Ahora tengo que insertar X en la posición P. Esto tiene que ser módulo. El insertar no lo puedo hacer acá. ¿Por qué? Porque es una tarea bien específica para realizar con el vector. Esta tarea es seguro que es un módulo. ¿Qué tipo de módulo tiene que ser insertar un elemento en la posición P? ¿Función o procedimiento? Mm, Quiero insertar un elemento en una posición dentro del vector. ¿Función o procedimiento? Procedimiento. Procedimiento, diría. Por- es procedimiento. ¿Por qué? Porque no devuelve un valor. Mm, Perdón. pensemos. Es procedimiento seguro. ¿Por qué? Porque está modificando el vector Sí, y lo y además, modifica. sí, se modifica el vector y qué más. Y el tamaño. Y el tamaño. Está retornando dos valores. Está retornando el vector modificado y el tamaño modificado. O sea que está retornando dos cosas. ¿Está? Y al retornar dos cosas, ya seguro que es un procedimiento. Bueno, vamos a crear el procedimiento de insertar. Prototipo. ¿Tá? Elemento. ¿Qué necesitamos para insertar un elemento en un vector? La tarea es insertar un elemento en una posición dada dentro del vector. ¿Qué vamos a necesitar como parámetros? La posición La posición, seguro. ¿Qué más? y el elemento, el elemento a insertar. Y el elemento a insertar, que este era un char. ¿Qué más? ¿Nada más? El tamaño El tamaño. Este y era el short. vector que vamos a usar. Perfecto. Entonces, primero es el vector de tipo tvec y el tamaño. Y que le vamos a llamar b nada más. Fíjense cuáles son los parámetros que yo necesito. Yo que necesito insertar un elemento en una posición determinada dentro del vector. Entonces, necesito la posición, necesito el elemento, ¿y en qué vector? En este vector y que tiene este tamaño. Recuerden que si el vector va como parámetro, siempre va al tamaño. Si el vector va como parámetro, al lado va el tamaño siempre. Obviamente que acá no me hacen falta los nombres, solamente los tipos. Sí lo voy a poner cuando lo vaya a diseñar acá abajo. Entonces acá le había puesto la posición, el elemento, el vector B y el tamaño. ¿Ah? ¿Qué parámetros tienen que pasar por referencia? Es otra cosa que hay que preguntarse cuando uno crea módulos, ¿qué parámetros tienen que pasarse por referencia? El tamaño, seguro. ¿Qué más se tiene que pasar por referencia? Y se pasa por El referencia vector. a lo que uno va a modificar. El vector y el tamaño van por referencia. Nada más que como ya sabemos el concepto, C siempre maneja los parámetros de los vectores por referencia. En este caso, el vector y el tamaño son por referencia. ¿Por qué? Porque ambos se van a modificar. Estos dos son los que se van a modificar. El vector se va a modificar y el tamaño se va a modificar. Estos son pasados por valor. ¿Está? Estos son pasados por valor.
Y acá hago el código de lo que yo ya sé hacer desde el elemento de programación, que es insertar, conociendo una posición, insertar un elemento. ¿Se acuerdan cómo era, no? Un ciclo for, la componente de inserción. El ciclo for, que le habíamos puesto K, me acuerdo, yo le llamo K también acá, igual. Desde la posición que yo quiero eliminar, que ya me la pasaron por parámetro, mientras K sea menor o igual que el tamaño menos 1, porque iba desde la posición de inserción hasta el tamaño -1, K más. Y acá adentro lo que hacía era decir que el vector B en la posición K, perdón, al revés, íbamos acá. Acá estoy haciendo la otra. Al revés, íbamos desde asterisco tam, perdón, mala mía, asterisco tam, hasta la posición que yo quería insertar, y acá era menos menos, decía que en vez de K más 1, porque tenía que hacer espacio, tenía que hacer el corrimiento, el B de K más 1 es igual al B de K, y nada más. Entonces esto nos lleva a llave. Y acá decía asterisco tam igual a asterisco tam -1. Donde lo único que tengo que definir es el K para que pueda usar el índice. Esta es la componente de insertar un elemento. Desde el último hasta la posición de inserción, le voy haciendo un corrimiento para hacerle lugarcito al nuevo elemento. Ay, nunca lo inserté. Y tengo que decir que en B de pos igual a el elemento de insertar. ¿Está? Ni más ni menos, lo mismo, si ustedes se fijan, copian y pegan del diagrama que tenían para insertar un elemento, es el mismo Ok. código. Profe, Sí, el tamaño decime. no sería +1. +1, sí, perdón. Es que estoy mezclando la de inserción con la de eliminación. Tan +1, sí, perdón, gracias. Asterisco tam igual a asterisco tam +1. Entonces, insertar un elemento es esto. ¿Está? Insertar un elemento es esto. Corrimiento, inserto y cambio el tamaño. Que era la tarea que se hacía, es que la componente de inserción. Compilemos, perdón, antes de compilar, lo llamemos acá. Una vez que ya tengo ingresados los datos, como es un procedimiento, lo llamo directamente con el nombre y le paso los parámetros. La posición, P. El elemento, X. El vector, A. Y el tamaño por referencia, M. ¿Ya? Todo lo que hemos puesto. Compilamos. Insertar elemento. No se llama así. Puse mal el nombre. Ah, con mayúscula. Eso por no. Chiqui. Perdón, acá también me va a chillar porque había puesto por referencia este. Minúscula. Ahora sí. Error 0, advertencia 0. Muy bien. Va de nuevo. De. Presiona tecla para continuar. Y ahí me falló porque puse en vez de una cantidad, en vez de una cantidad, puse una letra. Y ahí palma el programa. Cantidad de elementos, 4. C, D, A. Entonces ahora vamos a probar la opción 1. Insertar un nuevo elemento. La opción 1
En la posición 3, inserta un carácter que sea la I. ¿Ya lo insertó? Entonces ahora, con la opción 4, mostramos cómo quedó. Tendría que haber 5 elementos, y el último, o en la posición 3, tenía que estar la I. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y acá qué pasó? Hay un igual. De nuevo ¿Qué no pasó? limpiamos el buffer, ¿será? ¿Cómo? No se limpió el buffer, ¿será? No, no sé. Fíjense, va de nuevo. 1, vamos a poner en la posición 2 la H. Mostramos el vector. En la posición 2 está la H. Pero Mm. después me puse cualquiera. ¿Me va aumentando el tamaño? Sí, me va aumentando el tamaño. Profe, creo que había un error en el for del insertar. Ajá, ¿qué pasaba? A ver. Usted puso que K tiene que ser menor o igual a tamaño, cuando debería ser mayor o igual a... Muy bien, muy bien. Pero eso se ve probando. ¿Se da cuenta? Se ve probando. Por eso es que funciona mal, porque nunca está haciendo el corrimiento. Está pisando elementos y después hay otros que se quedan con basura. ¿Ya? Acá yo, cuando mezclé las componentes, dije K menor o igual que POS, y mientras K sea mayor o igual a POS, porque K va disminuyendo. Es de TAM a POS, pero K va a ir disminuyendo. Entonces, vamos a tener un problema. Pero eso se lo ve probando. Ahora, vamos a ingresar 4 elementos. S, A. Voy a usar la opción 1. Voy a poner en la posición 3 la H. Y vamos a poner la posición 4, la opción 4. Y ahora sí, ¿ves? En la posición 3 quedó la H y después el resto se movió. Por eso es bueno siempre probar. Siempre es bueno probar. ¿Está? Con cada opción que se hace. Entonces, una vez que yo recién completo toda la prueba de lo que yo pueda llegar a hacer, este, ahí digo, bueno, esto ya está listo, pasemos al que sigue. No hacer todo y recién probar, porque si no es un lío. Profe, Muy consulta bien. rápida, ¿no? Sí. Acá, por ejemplo, la consigna esta nos dice que todo el vector está en minúscula. Vamos a Ujú. suponer que el usuario va a ingresar, o que vamos a ingresar todos en minúscula, o habría que Por ahora forzarlo a sí. que ingrese. Por ahora sí. Por ahora Ok. sí. Cuando ustedes lo quieran validar, si quieren que sea todo minúscula, le ponen la funcioncita, ¿no? Ujú. Acá, en el modifica, acá. Pi. ¿Dónde está el cargar? Cuando vayan a cargar, después que ingresan el elemento, este, después, acá, perdón, en el módulo. Después de que ingresan el elemento, este scanf por ciento tanto, acá le ponen que B de I, pueden hacer así. Lo fuerzan, B de I. ¿Y cuál era la función? To lower, ¿no? To lower, sí. B de I. Y esto necesitaba la Z-type. Entonces, pónganle que yo tengo 4 elementos y los pongo todos en mayúscula. Cuando muestre, van a estar todos en minúscula. Eso es mejora, ¿está? Eso es mejora el- del programa.
Por ahora vamos a suponer que lo hace correctamente para solucionar. Una vez que ya lo tenemos solucionado, el caso feliz, que se llama, que pues, pone todo bien, empezamos a pensar después, si quieren, en los casos en donde hay que ajustar algunas cuestiones para validar. Bien. Eliminar el elemento anterior a la primera vocal. Tarea B. ¿Qué hay que hacer acá? Un procedimiento de eliminación. No. Antes. Buscar la Va vocal. la primera vocal, ¿Qué le interesa conocer de la primera vocal? la posición. Ajá. Entonces buscar la posición de la primera vocal. ¿Qué más? Habría, influiría en algo que sea la primera, la posición. No, no influye en nada. Entonces yo tengo que buscar la posición de la primera vocal. Genial. La elimino. Y eliminar el elemento anterior. ¿Seguro? Mm, ¿Seguro que es eliminar? Piensen. Busco la posición de la primera vocal. Y acá tienen que hacer un clic para esto de buscar. Cuando ustedes buscan algo, ¿qué puede pasar? que quede vacío el vector. No, 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 no. Ah, perdón. Cuando ustedes buscan algo, Mm, Pueden estar. Que, bueno, que lo encuentro, ¿no? siempre tiene que pensar en eso. Si ustedes ven que tienen que buscar algo, siempre tienen que pensar en la posibilidad de que si lo encuentro o no lo encuentro. Porque cuando uno busca, puede pasar cualquiera de las dos cosas. En este caso, si lo encuentro, perfecto, pero puede pasar que no lo encuentre. Sí, Sí, porque Sí. puede ser que no haya ingresado ninguna vocal. Fíjense cómo siempre uno aprende a pensar estas cosas, porque por ahí no lo tiene en el radar, entonces dice, che, yo tengo que buscar algo, va, pensemos. Si lo encuentro, perfecto, pero si no lo encuentro, y no puedo hacer nada. Entonces, después de buscar la posición de la primera vocal, ¿qué tendría que hacer? Alguien le va a sí. buscar la posición de la primera vocal. ¿Qué tendrían que hacer después de eso? Entonces se lo acabo de decir. ¿Qué pasa cuando uno busca algo? Hay que determinar si está. Exactamente, tengo que determinar si se encontró. Y cuando yo determino algo, puede ser que sí o puede ser que no. ¿Qué pasa si sí lo encontré? Entonces ahí sí lo que quisieron hacer hace un rato, eliminar la posición anterior. ¿Y si no? Si no la encontré, Muestro un mensaje. Avisar que no hay vocales. podría ser, pero si no, nada. Porque no tengo que Nada. eliminar nada. ¿Está? Después se ve qué se hace. No me importa en este momento. Pero lo importante es tener el esquema. Fíjense cómo la tarea B la tuve que refinar. Esto se llama refinamiento de la tarea. ¿Por qué? Porque la tarea B incluía un montón de pasos, ¿no? No uno solo. No era un solo módulo que haga todo esto, sino que hay que pensar en el refinamiento de esa tarea. ¿Qué es lo que hay que hacer para esa tarea? Buscar, determinar si la encontré.
Y si la encontré, elimino la posición anterior. Y si no, nada, porque no la encontré, no tengo que eliminar nada. Genial. Buscar la posición es un módulo. ¿Qué tipo de módulo tiene que ser esto? ¿Función o procedimiento? Función. Función, ¿por qué? Funciona porque vuelve la posición del local. Porque va a retornar un valor en base a los datos que tiene el vector. Genial. Va a retornar un solito valor en el nombre de la función de acuerdo a los datos que tenga el vector y a los que encuentre, ¿no? Bueno, es la búsqueda. Entonces esto va a devolver un short, porque es una posición. Yo lo estoy manejando con short a las posiciones. Buscar elemento. Y para buscar un elemento, en este caso la primer vocal, vamos a poner buscar vocal. Voy a poner acá porque eso es lo que estoy buscando, no un elemento cualquiera. Buscar primer vocal. Entonces, ¿qué necesito para buscar la primer vocal? Solo el vector y el tamaño. Entonces le mando tvec y el tamaño, short. Porque me pasas el vector y yo ya puedo encontrar la primer vocal seguro. No necesito nada más que el vector para buscar la primer vocal. Esto lo vamos a definir. Y acá es B y ta. Y bueno, acá tengo que hacer el módulo que me busque la primer vocal. Con búsqueda secuencial, obviamente. No lo voy a hacer yo, ya lo van a hacer ustedes. Después, una vez que busqué, tengo que ver si eso que me retorna la función, piensen cómo van a hacer. Si le encuentro, retorno un valor, y si no lo encuentro, retorno otro valor. Es la búsqueda secuencial porque no está ordenado. Si esto hubiese estado ordenado, sería búsqueda binaria, ¿no? Y la búsqueda secuencial o la búsqueda binaria retornan dos valores. Se retorna un valor si se encontró, perdón, no es que retorne dos valores. Retorna un valor si se encontró y retorna otro valor si no se encontró. ¿Mm? Ustedes ya conocen el método de la búsqueda secuencial, el método de la búsqueda binaria, para ver si se encuentra o no se encuentra el elemento adentro. Eh, y después tenemos que hacer el que elimina. Este es otro procedimiento. ¿Por qué es un procedimiento el eliminar? Porque va a modificar el vector y el tamaño, con lo cual va a estar retornando dos valores. Y es muy parecido al de insertar. En donde al eliminar elemento lo que le pasamos es la posición, ya no el elemento, sino que cuando nosotros queremos eliminar algo, le pasamos la posición, el vector y el tamaño. Por referencia el tamaño porque se va a modificar. ¿Está? Entonces acá hay que desarrollar la posición a eliminar, el vector y el tamaño. Y se hace la componente de eliminación acá. Entonces, después, en el main, para la opción 2, ¿qué tengo que hacer yo? Decir, posi igual a buscar primer vocal, donde le mando el vector A y el tamaño M, que es lo único que necesitaba. Y después digo, determinar if posi es igual a 1
por ejemplo, yo voy a decir que 1 lo encontré. 0 no lo encontré, 1 sí lo encontré. Si POSI es igual a 1, entonces digo eliminar elemento, donde le mando POSI menos 1, porque es la anterior a donde yo encontré la primera vocal, el vector y el tamaño. Y ya, porque si no lo encontré no hago nada. Fíjense de sencillo. Esta es mi estrategia para el caso B, fíjense. Busco la posición, determino si la encontré, y si la encontré, elimino la posición anterior. Ni más ni menos la estrategia. Busco la posición, si la encontré, elimino la posición anterior del vector, en el vector. Esta es la forma que ustedes tienen que empezar a encarar los problemas, empezar a pensar estos problemas, porque estos son los tipos de problemas que después se resuelven en el parcial. Ya nos vamos adentrando a ejercicios, siempre vamos a ir viendo ejercicios pareciditos a los que ya le va a empezar a tocar para el parcial. No van a ser iguales, pero sí teniendo un montón de cosas de vectores. Para que ustedes vayan armando esquemas, vayan practicando y vayan teniendo idea de qué es lo que le vamos a pedir. Recuerden que el parcial es el 21, ya queda casi nada. Así que bueno, cierren este ejercicio ahora ustedes, traten de terminarlo. Yo se los voy a pasar así como está, como se los paso siempre. Ustedes lo completan y ya tienen de ejemplito como para seguir avanzando con el resto de los programas del práctico, de los ejercicios del práctico. Obviamente que nosotros no tenemos tiempo de terminar en 2 clases todos los ejercicios, sino que la idea es que ustedes, a partir de lo que tengamos acá, resuelvan todos en los momentos en que puedan dedicarle tiempo a programar. Lo importante es que lo programen, porque cada uno de estos ejercicios tiene su particularidad para que ustedes vayan afianzando los conceptos que nosotros queremos que tengan para llegar al parcial de la mejor manera. Bien, ahora les paso esto perdón, le doy para que vayan cargando la asistencia y de ahí les paso después el programa. Ya les doy la clave. Vamos a entrar por acá. Asistencia, y hoy es miércoles 27. Miércoles 27. Y la clave es... La clave es... ¿Cuál es la clave? Es esta. Ahí le pasé la clave, vayan cargando la asistencia mientras les paso el programa. Este es de nivel 4, ejercicio 9. Ahí se lo pasé. Ahora en el tiempito este que tenemos de clase, traten de completarlo al 9. ¿Está? Traten de terminarlo, así ven que funciona y después sigan con el resto de lo que estaban trabajando. Recuerden que para mañana tienen que presentar el ejercicio 6, ¿no? Recuerden eso. Y bueno, tenemos hasta el lunes para resolver todos los ejercicios de este práctico, la mayoría, los que más puedan.
Y ahora yo me quedo acá en stand-by, esperando Profe, a ver si alguno tiene consultas. profe, Sí, decime. el ejercicio que tenemos que presentar es el 6, el inciso B nomás, ¿no? El Solamente el inciso inciso B. B. Sí, Ahí 6 está, inciso B. 6 ahí inciso B. está. Gracias. Este práctico dura 3 clases, profe. 2, Dos. Ah, bueno. hasta hoy. La clase que viene empezamos nivel, otro nivel. Profe, en el ejercicio 6, el orden de los caracteres es según el valor ASCII. Lo ordena automáticamente C. No te preocupes, sí, pero se hace internamente por el código ASCII se ordena. No. Sí, sí. Profe, la muestra siempre incluye del 1 hasta la posición final de la cantidad del No. tamaño, y también incluye el ¿Cómo? 0. Cuando No, tengo que nosotros, mostrar. la clase pasada habíamos dicho que íbamos a trabajar desde la posición 1 en adelante, la 0 le íbamos a dejar liberada Ok. para algún ejemplo. Siempre trabajamos de la 1 en adelante. No, yo me refería solamente a mostrar solamente, porque pida mostrar todo Claro. el vector, entonces No, no, la 0 no se tengo. muestra porque no la estamos usando, digamos. Ah, bueno. Se muestra desde la que yo cargué, que es la 1. Siempre la 0 la dejamos reservada para tareas particulares, como es el de la búsqueda, perdón, el ordenamiento por baraja que usamos en Centinela. Ya van a ver que hay un montón después de algoritmos que, que usan esa exposición para resolver algunas tareas. Por eso la dejamos libre. Profe, hola. Decime. Sí, acá en el caso 2 de este ejercicio que estábamos haciendo, ¿por qué pone posición igual a 1? ¿A dónde puse posición igual a 1? En el switch dice pos igual a 1 en el No, if, buscar primer vocal, dice. y abajo en el if. Ah, porque eso es lo que me devuelve el buscar. El buscar, pues, eso te lo tenés que hacer vos, digamos, el buscar. Yo dije, yo estoy suponiendo que el buscar, primer vocal, el módulo, me devuelve 1 si es que lo encontró y me devuelve 0 si no lo encontró. Ujú. Entonces, si me devuelve 1, significa que lo encontró. Y si lo encontró, hay que eliminarlo al elemento anterior a donde encontró esa vocal. Claro, ahí lo está poniendo binario, digamos, pero abajo pone posición -1, digamos. Ah, ya entendí, ya entendí. Ah, sí, Claro, perdón, perdón, perdón. Sí, 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 entendí. Esto está feito, feito está. No iba a funcionar nunca. Sí, POSI es mayor a 0, eso quiso hacer. Bueno, mayor a 0. Perdón, ahí cambien. Si POSI es mayor a 0, donde el buscar lo que va a devolverme es una posición mayor a 0 si es que lo encontró, o la posición donde estaba el elemento, o 0 si es que no lo encontró. Sí, ahí no es tan binario como lo había puesto. Sí, cambien ahí. Es if POSI mayor a 0, no es POSI igual a 1. Si POSI es mayor a 0, elimino. Y lo que hace el buscar en la primera vocal es devolverme la posición en donde se encontró, si es que la encontró, o 0 si no la encontró. Ahí está mejor. Gracias por la aclaración. Muy bien. Lo mismo le iba a explotar el programa cuando lo quieran hacer, ahí se iban a dar cuenta. Este, pero gracias por darse cuenta. Punto para el parcial. Está buenísimo. por ahí es mejor que sea mayor que 1, porque si la posición es 1, no hay nada para eliminar, digamos. Claro, el módulo de eliminar va a funcionar igual porque no te va a eliminar nada. Claro. Pero sí, Bueno, es válido, es totalmente válido también.
Si es mayor a 1, recién hay cosas para eliminar. Me parece perfecto también la condición. Sí, sí.
Ahí para Ferrari. Sí, puedes hacer eso. Es válido también. Es válido. Como vos decís, el menú, en vez de ser procedimiento, pasaría a ser función. Sí, es una u otra, da igual. Es una buena solución también. Profesor, tengo una duda. Decime, El, Cuando yo comparo caracteres, ¿cuenta el código ASCII cuando compara en un ¿cómo? if? Perdón. Si yo comparo caracteres en un if, ¿estaría Sí. comparando el tamaño también del ASCII, No, por no, así no. decirlo? Es transparente. Eso por ahí no se metan con el código ASCII. Para ustedes es transparente comparar caracteres. Vos te estás comparando, por ejemplo, si X es igual a A, por ejemplo, Ujú. está comparando caracteres. Vos tenés en tu cabeza que está comparando caracteres. Sí. Internamente por abajo tiene un código, pero para Ujú. vos tendría que ser transparente, decir, estoy comparando caracteres. Si es igual a este carácter que yo estoy poniendo, haré algo y si no, otra cosa. ¿En qué lugar le estás poniendo esa comparación? Yo lo estoy poniendo en un if, Ujú. No es entonces válido, comparo. sí se puede comparar, pero no hace falta que vos te metas con el código, eso quiero decir, comparás con el carácter entre apóstrofes, Ah, ok. Bueno, ¿está? No con el código, solamente con el carácter. ok.